Dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Este es el versículo para memorizar. Si usted está memorizando la Escritura, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué fácil. Dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Otro muy buen versículo para memorizar es este último. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Oremos. Señor, gracias por esta mañana en la cual podemos expresar toda esta alabanza a ti a través de los cantos, a través de las ofrendas y lo que hemos traído delante de ti, a través de nuestras manos levantadas, a través de las expresiones que hemos dado a ti en esta mañana, a través de el saludo que nos hemos dado unos a otros. Ahora pedimos que también este momento sea un acto de adoración a ti en el cual escuchemos tu voz. Recibamos de ti la palabra que tú nos has dejado para poner en nuestro corazón. Abre nuestros ojos. Queremos mirar las delicias, queremos mirar los tesoros, queremos mirar las maravillas de tu ley en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Esta semana escuchamos otro desastroso evento de violencia en Florida, donde 12 personas, por lo menos lo que sabemos, perdieron su vida debido a un joven perturbado. Nos llena de tristeza y pensamos que debe de haber una solución para esto. Como cristianos sabemos cuál es la solución. No son en formas como la gente está hablando, que quieren hacer esto o lo otro. Realmente sabemos que la solución es que Cristo gobierne en nuestros corazones. Es que dejemos que Cristo nos hable a través de su palabra, que nos cambie, nos transforme y nos haga tener una devoción y dependencia a ella. La semana pasada hablamos de este salmo, el Salmo 119:9, que dice, muy aplicable a nuestro tiempo, ¿cierto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Precisamente lo que necesitamos hoy día, lo que necesitan los jóvenes también, es mantener su vida pura, una vida libre del mal. Y eso está en la palabra de Dios. Y esto es lo que el mundo no quiere escuchar. No quiere escuchar lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. El mundo la ridiculiza y dice que la palabra y todos nosotros que creemos esto somos ridículos. Es más, en esta semana, una señora de un programa en inglés muy conocida dijo, es una cosa hablarle a Jesús. Es otra cosa cuando Jesús te habla. Eso se llama enfermedad mental. Así nos ve el mundo porque creemos en la verdad de Dios. Creen que tenemos un problema, creen que tenemos un problema mental. Pero sabemos nosotros que no es una religión, no estamos tratando de seguir estas reglas y buscando un favor de Dios. Para el creyente la Biblia es la palabra de Dios porque a través de ella nos habla, nos dice cómo vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Y en este texto encontramos la parte Gimel, la letra G, que es una oración. Es una oración pidiendo a Dios ayuda. Ayuda para depender, ayuda para tener una devoción a la palabra de Dios. El salmista se encuentra en momentos cuando las circunstancias no son muy buenas, cuando son difíciles, cuando sufre de persecución debido a que es obediente a Dios. Y su oración nos enseña que debemos depender y tener devoción a la palabra de Dios. Y nos da dos razones generales. Y nos explica cómo nos ayudan a nosotros como cristianos a vivir la vida. Miremos estas dos razones. Primero, nos dice que somos siervos de Dios.
Versículos 17 y 18 dice, haz bien a tus siervos. La Biblia dice que somos siervos o servidores. En 1 de Pedro 2:16 nos dice esto, como libres, dice, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Te parece extraño que Dios nos llama siervos? Siervo para nosotros tiene la idea de esclavo, no nos gusta mucho. Si decimos servidores nos gusta un poquito más. Pero a veces malentendemos, cuando Dios nos dice que somos sus siervos, malentendemos porque realmente el carácter de Dios no es de una persona que quiere hacernos daño. No es una persona que quiere hacernos menos. Somos siervos, somos sus hijos, somos hijos de Dios, pero somos sus siervos, le servimos a Él. Nos ha dado una herencia eterna a nosotros. Y como tales no tenemos nada menos que hacer que declararnos sus siervos. Y Él nos dice, ustedes son mis siervos. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando vino siendo hijo de Dios, dice la Biblia, ¿qué hizo? Se hizo siervo. Dio su vida en la cruz. Y dice que Dios le exaltó de los muertos, para que por medio de Él podamos tener, dice, una relación con Dios, como sus hijos. Y llegamos a ser sus siervos. Siervos porque nos sometemos a la voluntad enseñada en su palabra. Y como sus servidores, también necesitamos nosotros entender que nuestro llamado es ser esos emisarios, esas personas que llevan a otros, comunican a otros las buenas nuevas de salvación. Nos usa para llevar estas buenas nuevas a las personas que necesitan ser rescatadas. Es un honor ser siervo del Rey de Reyes. Como sus servidores, nuestro deber primordial es obedecer a la palabra de Dios. Y para esto necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos la provisión completa de Dios en nuestras vidas. Versículo 17 dice, haz bien a tu siervo que viva. Antes de no conocer a Cristo no merecíamos nada más que el castigo de Dios por nuestros pecados. Pero cuando Él nos salva, Él nos da su gracia y nos da todos sus beneficios a nosotros. Me encanta el Salmo 103 porque habla de esos beneficios. Si no lo ha leído antes, léelo porque es increíble cómo comienza. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser todo su santo nombre. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios provee para sus hijos y esta es la manera que lo hace. Filipenses 4:19, Pablo dijo que Dios va a suplir todo en nuestra vida de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué nos provee Dios? ¿Para que vivamos contentos? Sí, parte de eso, pero quiere que nosotros también realicemos que estos beneficios que Él nos da son para vivir y hacer su voluntad. Por eso dice el salmista, haz bien a tu siervo que viva. Obviamente quiere vivir, pero queremos vivir haciendo la voluntad de Dios. Y como puedes ver, nuestro Dios es dadivoso, es generoso. Él desea proveer en todas las áreas de nuestra vida. La parte de Dios es proveer generosamente a nuestra vida, lo cual hace. Nuestro deber es ser obedientes como siervos de Él. ¿Cuántas veces nos quejamos en vez de agradecer a Dios por los beneficios? Deberíamos de ser los siervos más agradecidos, porque sin merecer nada, Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para vivir en esta vida y para vivir también en la eternidad con Él. Necesitamos la provisión de Dios y Dios nos la da. Necesitamos la provisión de Dios también para ser obediente. Dice en el versículo 17, la segunda parte, y guardé tu palabra. Está diciendo que Él ora. Esta provisión que Dios le ha dado, dice, es para hacer la voluntad de Dios. Dios quiere cumplir su voluntad en nosotros. Y cuando Él provee, cada vez entendemos más de su voluntad y queremos hacer esa voluntad de Él. Esto quiere decir que vamos a aprender a ser más dependientes de Dios.
depender de Él. Juan 15 habla de eso. Dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas, separados de mí nada pueden hacer. Dios nos provee, pero tenemos que estar dependiendo de Él constantemente. Necesitamos esa provisión de Dios para vivir una vida dependiente de Él. Qué diferente es cuando nosotros recibimos las cosas de Dios como la provisión de Dios y pensamos que es solamente para ser felices. Pensamos, Dios me bendice, qué bueno, voy a disfrutarlo. Pero Dios quiere que seas obediente. Porque Él te ha dado todo lo que tú necesitas. Y lo que sucede es esto. Muchas veces cuando estamos bien, cuando tenemos todo, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de Dios, ¿cierto? Decimos, estoy bien. Pero cuando vienen las pruebas, viene la lucha, empezamos a decir, Señor, ¿qué pasa? No veo tu mano. No le buscamos. Pero el salmista dice, tú me has bendecido, tú me has dado todo y yo quiero guardar tu palabra. El salmista dice, sígueme proveyendo como tu siervo para que puedas ser obediente. Qué diferente es esta oración. Y debe de ser nuestra oración. Como siervos de Él, necesitamos entonces entender que Dios provee completamente para nuestra vida. Pero en segundo lugar, no solamente necesitamos la provisión de Dios, necesitamos la iluminación de Dios para entender su palabra. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Necesitamos, abre quiere decir aquí quitar lo que cubre. Aparta esto, dice, esto que está en mis ojos, ábrelo, quítalo. ¿Dónde comienza esto? Comienza en el momento que recibes a Cristo. Antes de recibir a Cristo, antes de creer en Cristo, no entendías nada de la palabra de Dios, ¿te acuerdas? La abrías y para ti se seguía un libro aburrido. No entendías. ¿Por qué? Segunda de Corintios 3:14 dice esto, que el que no conoce a Cristo, dice, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, hablando de los judíos que no habían creído en Cristo, cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Qué sucede? La persona que no ha recibido a Cristo, no ha dado su vida a Cristo, tiene ese velo. Es el pecado que le está tapando los ojos, que no puede ver la verdad de Dios. Y lo primero que va a ver a Cristo. Cuando cree en Cristo, ese velo se quita de sus ojos. Y ahora puede ver la verdad de Dios en su palabra. Es como cuando estás tratando de leer algo en la oscuridad, ¿lo has hecho? Y ves el texto y dices, oye, pero esto como que no veo, no lo puedo ver. Prendes la luz y ¿qué pasa? Ahora sí. Eso pasa antes de recibir a Cristo. Tú no puedes ver la verdad de Dios. Pero una vez recibes a Cristo, tus ojos son abiertos. Alguien escribió lo siguiente, dice, el hombre que está espiritualmente a oscuras no puede ver su nariz en su cara espiritual. Jesús es la luz. En la luz de su palabra nos vemos a nosotros mismos. El Espíritu Santo ilumina la verdad y la verdad nos hace libres. La palabra de Dios es la verdad y su Espíritu es el Espíritu de verdad. Ese es en el libro que estamos leyendo, Los varones, hombría al máximo. Pero explica ahí, los ojos están cubiertos cuando no creemos en Cristo. Pero una vez creemos en Cristo, nuestros ojos son abiertos. Y ahí comienza lo que llamamos iluminación. Dios nos comienza a iluminar, a mostrar su palabra cada vez más. Y el salmista dice, abre mis ojos. Quiero seguir viendo las maravillas de tu ley. ¿Por qué es que no miramos lo maravillosa que es la ley de Dios, la palabra de Dios? Una razón sería que no la leemos, no tenemos interés en ella, ¿cierto? No la buscamos. Nunca vamos a ver las maravillas de Dios si no las buscamos. Segundo, a veces lo hacemos, comenzamos a leer este libro, pero ¿qué no hacemos? Lo que el salmista dice es que pedir a Dios.
Que nos ilumine. Alguien dijo, la Biblia es suficientemente sencilla para que un niño la lea y la entienda. ¿De acuerdo? Dice, pero es también suficientemente profunda para que un teólogo no toque el fin. ¿Cierto? Un evangelista italiano en los años de 1800 hablaba con un hombre dueño de un campo frutal en el norte de Italia. Y al hablar con este evangelista, este hombre dijo, usted me dice que este libro es la palabra de Dios, pero no tiene ninguna prueba. El evangelista cambió el tema y mirando el fruto de los árboles le dijo, qué peras tan agradables, qué pena que sean de muy baja calidad. Y el hombre dijo, ¿qué? ¿Cómo? De mala calidad, pero sí es claro que usted no ha probado las peras. Tome una o dos y pruébelas. El evangelista lo hizo y comenzó a comer una y dijo, tiene razón. Dice el evangelista, estas peras son excelentes. Pero dice, pero usted tiene que hacer lo mismo con mi libro. Pruebe que la palabra de Dios es buena. Nunca vas a descubrir las maravillas de la ley de Dios sino las pruebas. Pablo lo expresó en Efesios 1:17 de esta manera. Vea lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Vea lo que pasa cuando Dios nos ilumina. ¿Qué nos va mostrando? ¿Cuál es la esperanza al cual Él los ha llamado? Empezamos a entender qué es esa esperanza que tenemos en Cristo. Dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esas riquezas de gloria, la herencia que tenemos también eterna. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? Podemos conocer qué tan poderoso es Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Eso es lo que sucede cuando tomamos la palabra de Dios y Dios nos va iluminando. Eso es lo que da a nuestra vida. Como siervos o servidores del Señor, necesitamos su provisión y la iluminación de su palabra para hacer su voluntad. Pero además, segundo lugar, necesitamos la palabra de Dios como sus peregrinos. Versículos 19 a 24. Vea lo que dice. Forastero soy yo en la tierra. La idea de peregrino aquí tiene dos ideas. Uno es un forastero. Uno que es alguien que va buscando dónde vivir por un periodo de tiempo. Y la otra es uno que va en camino, de paso, a otro lugar. Esa es la idea de peregrino, otro país. Forastero, dice, y peregrinos. En este mundo necesitamos también la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que nos vaya guiando y nos diga cómo debemos de vivir en ese lugar donde Dios nos ha puesto. La Biblia dice en Mateo 7 que estamos caminando en el camino estrecho. Es el lugar donde estamos caminando como creyentes. Y necesitamos la guía de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Somos refugiados de este mundo. Dice, forastero soy. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, recuerde que es un poco raro también porque el salmista está hablando del pueblo de Dios. Ellos tenían la tierra prometida. Dios les dio la tierra prometida. Era de ellos. Él dice, los voy a llevar ahí y ustedes van a estar ahí para siempre. Y sin embargo el salmista dice, forastero soy. Quiere decir que él decía, yo soy refugiado de este lugar. Realmente este no es mi residencia permanente. Y aunque sabemos nosotros que todo el mundo le pertenece a Dios, sabemos que Él nos ha hecho seguirle, todavía somos, dice la Biblia, o nos ha hecho sus refugiados en este planeta. Y lo que quiere que Dios entendamos es que no es este lugar, este planeta, la tierra prometida para nosotros. No hay ningún lugar en este planeta que realmente es tu país. Tú eres un forastero, tú eres un refugiado. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y como tales tenemos que buscar en la palabra de Dios, ¿qué son sus instrucciones? ¿Qué Dios quiere para nosotros como refugiados? Nuestro rey no está presente. No seguimos a un rey aquí en
en este planeta o en este país. No seguimos a ninguna persona en el gobierno, no son nuestros reyes. Sabemos que nuestro rey está en el cielo, no está reinando físicamente, y sabemos que nuestra lealtad es a Él. Y le seguiremos a Él hasta que Él venga por nosotros o hasta que Él nos llame a su presencia. Pregunta para nosotros esta mañana es, ¿tenemos esa actitud? ¿De que somos refugiados? Y que necesitamos depender de la guía del Señor como refugiados de Él en este mundo. Y no solamente refugiados, dice, pero somos peregrinos. Versículo 19 dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Aquí es el concepto también de peregrino que va en proceso. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos de este mundo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos peregrinos en este mundo, vamos de pasada. No vamos a vivir permanente aquí. Y por esto necesitamos ser guiados por el Señor. Como cuando vas a otro país, ¿cierto? Cuando vas a otro país, ¿qué pasa? Las leyes cambian. Ustedes que han venido de otro país, la mayoría de nosotros, ¿se dan cuenta que las leyes cambian? Y uno empieza a ajustarse a esas leyes porque cambian, ¿verdad? Si va a Inglaterra, ¿manejan en qué lado? Derecho, ¿verdad? En vez de la izquierda. Tiene que aprender. Tienes que aprender las leyes, porque no eres de ese país. Bueno, tú no eres de ese país tampoco. Eres de Cristo, de ciudadanía celestial. Necesitas tus nuevas leyes, tus nuevas normas, están aquí. Cuando llegaste a conocer a Cristo, Dios te hizo ciudadano del cielo. Y debes de aprender cuáles son los valores del reino por los cuales tú debes de vivir. Aunque vives en este mundo. Y nuestros valores van a ser sus valores y no los de este mundo. Nuestro mundo, tenemos que darnos cuenta, este mundo no tiene los valores del rey o del reino de Dios. Y Romanos 12:2 nos dice que no nos dejemos moldear en el sistema de este mundo. Dice, no os conforméis a este mundo. No se pongan en ese molde, ustedes no son de este lugar. Y no se dejen moldear, no se dejen llevar por los valores de este mundo que no son sus valores. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿refleja tu vida los valores del reino de Dios? Versículo 19 dice, la última parte, no encubras de mí tus mandamientos. Debemos rogar que Dios nos muestre su verdad para vivir de acuerdo a su voluntad. Y vea el versículo 20, dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios justos en todo tiempo. La idea es de una persona que tiene una pasión, una hambre, una sed de justicia, una sed de la palabra de Dios. Y dice, está quebrantada mi alma de desear tus justos juicios en todo tiempo. Esto nos hace falta mucho a nosotros cuando leemos o estudiamos o meditamos la palabra. No lo hacemos con la actitud correcta. Les he dicho que muchas veces cuando hablo con las personas que tienen problemas, generalmente puedo mirar claramente que los problemas vienen porque no fuimos obedientes a este libro, a la palabra de Dios. Y las personas vienen buscándome para que yo les solucione sus problemas, que ellos mismos han causado por desobedecer la palabra de Dios. La verdad es que necesitan obedecer la palabra de Dios si quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Y además dice, en todo tiempo. El salmista no dice que cuando tiene problemas busca a Dios. Ahora sí voy a buscarte y buscar la palabra porque tengo problemas. Dice, en todo tiempo. Él entiende que no puede vivir como peregrino en este mundo sin la palabra de Dios. Él busca lo que Dios ha declarado como
su verdad en cada situación y en cada circunstancia, todo el momento, todos los días. Muchos hacen de Dios algo misterioso y dicen el plan de Dios para sus vidas. Y quieren y buscan para que Dios les diga cada paso que deben seguir. Señor, revélame cuál es tu voluntad. Y a menudo ignoramos lo sencillo y directo de la palabra de Dios. Desobedecemos a Él y decimos, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué trabajo tengo que tener? Y a veces estamos en contra claramente de la verdad de Dios. Somos desobedientes y queremos que Dios nos guíe de una manera mística. No, tenemos que obedecer a este libro, la palabra de Dios tal y como Él nos la ha dado. Por ejemplo, la gente pregunta, Señor, ¿dónde debo trabajar? O Señor, dame este trabajo que quiero. Y empiezan a orar por ello. En vez de decir esto, Señor, tu palabra me enseña que debo trabajar para sostenerme, para sostener a mi familia, para ser generoso con otros, para honrarte con las primicias, para dar testimonio de ti donde yo quiera que esté. Concédeme un lugar donde pueda lograr esto para tu gloria. ¿Ve qué diferente es? De acuerdo a la palabra de Dios. Otro ejemplo, va con los solteros. Les tocó ahora a ustedes. No decimos, Señor, quiero ser feliz con un esposo o con una esposa, que me ame y sea mi compañero o compañera y que sea mi alma gemela, soulmate. Porque tú sabes que sin él o sin ella mi vida no está completa. Suena bien, ¿cierto? Pero mejor orar de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, tú me salvaste para que sea tuyo. Tú eres el único que llena mi vida completamente. Pero tu palabra nos dice también que nos has hecho con la necesidad de tener un compañero o compañera para vivir como coherederos la vida con Cristo. Mi vida necesita a esta persona a la cual yo pueda amar como Cristo amó a la iglesia, en el caso de los hombres. O si es mujer, al que yo pueda respetar y someterme como a Cristo, para que juntos podamos cumplir tus justos juicios y servirte como fieles discípulos tuyos. ¿Qué diferente es eso? Eso es de acuerdo a la palabra de Dios. Si de esta manera rogáramos a Dios, habría una gran diferencia en nuestra vida. Y nos parece foráneo escuchar ese tipo de oraciones. Dice, pues, porque no habitamos en este libro. No entendemos que este libro es la guía de nosotros, donde conseguimos nuestros valores del reino y nos ayudan a vivir la vida como Él la diseñó para nosotros. Y entender de que somos peregrinos, somos refugiados donde quiera que estemos. Y no debes de sentirte cómodo donde estás. Debes de pensar que en cualquier momento Dios te puede llamar a otro lugar, porque eres peregrino. Entendemos también que ser peregrino envuelve entender el peligro de rechazar los mandamientos del Señor. Versículo 21 dice, reprendiste a los soberbios. Miren las palabras que fuertes, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Las personas que rechazan, dice, los mandamientos del Señor son soberbios, son malditos. Suena muy duro. Pero es que se desvían del mandamiento del Señor. Es rebelarse contra Dios mismo. Y es fácil decir, estas personas no son creyentes. Es lógico, ¿cierto? Pero el salmista está escribiendo desde el punto de vista judío, donde está mirando a su pueblo. Y entre su pueblo hay personas que no siguen los mandamientos del Señor, que han creído en Dios, pero no viven, se desvían. Y nos advierte que el rechazar a sus mandamientos, rechazar su verdad, su voluntad revelada para guiar nuestra vida, es un acto de soberbia y no trae la bendición de Dios. Y puede ser algo consciente, que dices tú, yo no quiero hacerlo. O algo que tú dices, no te has dado cuenta que estás haciendo por omisión.
Y el salmista dice, cuidado con esto. No llegues ahí. Y si eres su hijo, sabes que Dios va a actuar en tu vida ejerciendo disciplina. Hebreos 12 dice, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota, castiga a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina que Dios os trata como a hijos, ¿por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, todos los hijos de Dios, entonces sois bastardo y no hijos. Y dice en el versículo 9, dice que lo que nuestros padres terrenales hacían era temporal. Dice, cuánto más si obedecíamos a esos padres, cuánto más no vamos a obedecer al Padre de los Espíritus si viviéramos. Quiere decir que como peregrinos, si nosotros dejamos de obedecer a Dios, va a actuar en nuestra vida y muchas veces va a ejercer la disciplina en nuestra vida por desobediencia, por ser desobedientes. Y muchas veces lo haces con el simple hecho de pasar por esas consecuencias debido a esas acciones que son contra la palabra de Dios. Como peregrinos, seguimos los valores del reino, somos guiados por la palabra y entendemos el peligro de desviarnos de sus mandamientos. Pero también dice en el versículo 22 y 23 que somos criticados por seguir el camino del Señor. Dice, aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Otra vez, el contexto es el pueblo de Dios de Israel. Y no todos los que eran del pueblo estaban siguiendo los mandamientos del Señor. Lo que eso está diciendo es que dentro del pueblo van a haber personas que van a hacer ¿qué cosa? Especialmente aquellos que están desobedeciendo el camino del Señor. ¿Qué van a hacer? Van a criticar, van a juzgar, van a perseguir a aquel que dice yo quiero ser obediente a Dios. Para nosotros esas personas pueden ser las personas que no son creyentes. Eso se entiende. Pero saben que también van a ser las personas que son creyentes, que son desobedientes al Señor. Y en este caso dice que hay hasta príncipes o líderes que se sentaron y hablaron en contra de él. La crítica, la burla, el menosprecio muchas veces vendrá de los mismos creyentes. Y la razón es sencilla. Porque ellos no obedecen al Señor. Y tienen que defenderse. Y como tú no te comportas de igual manera, te empiezan a burlar de ti, criticarte. Y la respuesta de una a veces es defenderse, ¿cierto? Y sin embargo el salmista dice, yo he sido fiel a ti, líbrame de estos insultos, menosprecios y persecución. Pide a Dios que le libre. Pero no solamente eso. Vea el versículo 23, la última parte dice, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. La respuesta a la crítica y la persecución es, ¿qué cosa dice? Comprometernos más a la palabra de Dios. Y nuestro Señor enseñó esto en Juan 17, 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como también yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice que debemos santificarnos, ser más como Cristo a través de esa palabra, en vez de reaccionar. Ahora eso es difícil. Y para mí esa semana ha sido esa semana difícil también, donde ha venido la crítica, la persecución. Quiero decirles que esto es difícil. Pararte y decir, voy a meditar en la palabra del Señor ahora que me están persiguiendo y están hablando mal de mí y quieren algo en contra de mí. Y sin embargo el salmista dice, no, debemos de meditar. Dice, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Versículo 24 dice, pues tus testimonios son mi delicia.
y mis consejeros. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos comprometemos a la verdad de Dios? 3 maneras, dice: meditando, pensamos, reflexionamos, contemplamos la palabra con nuestra mente. Segundo, dice, deleitándonos, pues tus testimonios son mis delicias. Nos deleitamos, nos gozamos de la verdad de la palabra de Dios. Eso nos llena de emoción. La mente para meditar, el corazón, la emoción para deleitarnos. Y tercero, dice, recibiendo el consejo de Dios. Quiere decir, la voluntad para hacer lo que Dios me manda. Hoy día hay tanta gente buscando consejeros para solucionar sus problemas, y creo que en muchos casos necesitan a gente que les ayude. Pero muchas veces el consejo de la palabra de Dios es ignorado, y es el que más necesitamos. Siendo joven, el predicador Harry Ironside, que fue famoso aquí en los Estados Unidos, visitó a un anciano a punto de morir. Su nombre era Andrew Fraser, y apenas podía hablar el ancianito. Y le preguntó al joven predicador: joven, ¿quieres predicar a Cristo, verdad? Sí, eso quiero. El anciano le susurró porque apenas podía hablar. Dice: siéntate por un poco de tiempo y hablemos de la palabra de Dios. El anciano abrió su Biblia y con la poca fuerza que tenía, muy simple y dulcemente, le mostraba la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios, pasaje tras pasaje, de tal manera que este señor Ironside sintió algo que jamás había experimentado de parte de la palabra de Dios. Y de tal manera que, sin darse cuenta, pudo ver al ancianito que sus lágrimas caían de su cara al hacerlo. Entonces Ironside le preguntó: ¿dónde aprendió estas cosas? ¿Puede decirme dónde puedo encontrar ese libro que le enseñó a usted esto y que me enseña a mí? ¿Las aprendió en un seminario o en un colegio? Y Ironside jamás olvidó la respuesta que le dio. Dijo: mi querido joven, aprendí estas cosas sobre mis rodillas en un piso de lodo, en una pequeña cabaña hecha de lodo en el norte de Irlanda. Ahí con mi Biblia abierta me arrodillaba por horas y le pedía al Espíritu Santo de Dios que me revelara a Cristo en mi alma, que abriera mi corazón a su palabra. Y me enseñó más sobre mis rodillas en ese piso de lodo que lo que hubiera podido aprender en todos los seminarios o colegios del mundo. Este anciano tuvo el mejor consejo para este joven porque sabía quién era el mejor consejero para él: la palabra de Dios. Ese anciano fue iluminado por el Espíritu Santo para tomar este libro y hacerlo una realidad en su vida. Y la pregunta en esta mañana es: ¿recurres así como este ancianito a la palabra de Dios para que te aconseje cuando tienes algún problema, pero también cuando no tienes problemas, pero simplemente para conocer a Cristo? Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida de esa manera que podamos tener nosotros esa dependencia y devoción como este ancianito. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos has dado el tesoro más grande que podemos imaginarnos. Y Señor, perdónanos porque muchas veces no lo tomamos así. No tomamos tu palabra con esa hambre, con esa devoción, con esa pasión. Pedimos que nos ayudes, Señor, en esta mañana, a como tus siervos, como tus forasteros, como tus peregrinos, a buscar de ti a través de tu palabra. Perdónanos, límpianos y ayúdanos a seguirte fielmente, aún en las situaciones difíciles. Rogamos por aquellos que no han dado ese paso de creer en ti en esta mañana. Señor, abre sus mentes,
abre sus corazones, quita el velo para que vean las maravillas de tu ley. En el nombre de Cristo, amén.